Buenas noches para todos, bienvenidos, esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a las noches de Talks en Hash House. Mi nombre es Mauricio López y esto es Hash House. Nosotros somos el primer club privado de blockchain de Latinoamérica y hemos creado este espacio con el principal objetivo de conectar a todas las personas que están dentro del ecosistema blockchain, desarrolladores, programadores, artistas, todas las personas que generan valor, que adicionan valor de una manera positiva en el ecosistema. Y nuestro principal enfoque es hacer que Medellín se convierta en el centro de negocios y en el centro de desarrollo blockchain de Latinoamérica. Para esto utilizamos un espacio que funciona como un club privado en el cual tienes unas membresías a través de unos NFTs. Estas membresías te dan acceso al lugar, puedes hacer networking también y puedes conectar con toda la comunidad que tenemos. Tenemos eventos de 3 a 5 eventos todas las semanas y nuestro principal enfoque, como les decía ahorita, es el de poder conectar y fortalecer el ecosistema. Los días miércoles hacemos unos eventos de capacitación para todos nuestros miembros. Esas capacitaciones, sabemos la importancia de educar a las personas en todo el tema de blockchain y de cierta manera ir como subiendo el nivel y el conocimiento acerca de este tema que es tan importante y que nos compete. El día de hoy tenemos a alguien bastante interesante en la forma que explica y lo que desarrolla en este momento. Él se llama José Santiago Gómez. José Santiago es CEO de una compañía que se llama Alternum. Él es ingeniero de diseño de producto y actualmente se encuentra cursando una maestría de blockchain en la Universidad SDN de España. Entonces, nos va a explicar un poco acerca de los paradigmas que hay en la minería tradicional y en blockchain. Entonces, recibámoslo con un fuerte aplauso y bienvenido. Gracias, Mario. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches a todos. Para mí es un placer estar aquí y en la noche de hoy, pues cuando me invitaron de Hash, estábamos pensando un poco cómo hacer una charla de forma educativa, una charla que fuera, digámoslo, didáctica, pero que al mismo tiempo no estuviéramos hablando del negocio, sino que realmente estuviéramos logrando transmitir algo de información que fuera valiosa para las personas, que fuera de alguna forma educativa. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso sin hablar de Alternum? Y la conclusión a la que llegamos es que no era fácil, que no sabíamos mucho realmente de cómo no hacerlo a través de Alternum, y la decisión que tomamos es hacer una presentación en la cual queremos explicarles o contarles cómo vemos nosotros nuestro negocio a través de la blockchain, cómo logramos llevar un negocio del sector completamente real a la web 3.0 y cómo la web 3.0 antes nos ayuda a generar muchísimo valor. Y entonces quiero que, para que nos vayamos como metiendo en sintonía, para que vayamos entendiendo un poco qué es lo que queremos contarles, quiero mostrarles unas fotos y hacerles unas preguntas. Entonces, no sé si alguno en su casa, alguna vez, sea la casa de un tío, de una tía, de los abuelos, tuvo un animal en cautiverio, un ave enjaulada, ¿sí? ¿Alguno tuvo, por ejemplo, en la casa de un abuelo un animal disecado? Sí, entonces muchas veces eso era en el centro de la sala, un animalito disecado, muchas veces fauna silvestre disecada. Pero hoy hemos elevado un poco la conciencia. Dale ahí, porfa. Hemos elevado un poco la conciencia y entonces hoy nos gusta más la naturaleza libre, nos gusta mucho más la naturaleza viéndola vivir, y eso es lo que hoy en día nos enriquece más. Vámonos a otro ejemplo. Anteriormente teníamos vehículos que consumían y aún consumen muchísimo combustible y son emisores de CO2 que obviamente van contaminando nuestro medio ambiente, pero estamos elevando nuestro nivel de conciencia y entonces hoy estamos utilizando cada vez más vehículos eléctricos o una movilidad más sostenible que nos permita, pues de alguna forma, tener una mayor relación, una mejor relación con el medio ambiente. Y entonces aquí viene justamente de lo que se trata nuestra, que es la industria aurífera.
Entonces hay muchas personas que les gusta pues el oro y les gusta cómo brilla el oro, les gusta verlo en términos generales, pero ¿qué pasa si dejáramos de ver el oro así y eleváramos nuestro nivel de conciencia y viéramos el oro así? ¿Qué pasa si vemos el oro así? Así brilla mucho más, ¿sí? Brilla en los ríos, brilla con los animales vivos, brilla de una forma muy superior y una forma muy distinta a como brilla en unos lingotes que para acabar de ajustar la mayor parte del tiempo terminan guardados en una bóveda. Entonces, eso, pensando en este problema y en esta situación que estábamos identificando a través pues, de la industria, nosotros venimos un poco de la industria minera y entonces conocemos la problemática, nos preguntamos cómo podemos hacer esto distinto, cómo podemos cambiar esta situación. Y al mismo tiempo, pues me entró ese amor loco por blockchain y dijimos, wow, esto hay que, no solamente tenemos que mejorar nuestra relación con el medio ambiente, sino que deberíamos lograr adicionalmente, lograr que la web 3.0 converse con esto. Y entonces, esta es nuestra visión y es como la visión que queríamos compartirles para que nos retroalimentemos y de alguna forma, si a alguno le sirve esto para posteriormente pensar en otro modelo de negocio, pues lo puede aplicar. Entonces, ¿cuáles son esas promesas que nos ofrece la web 3.0? Nos ofrece descentralización, nos ofrece que es blockchain, ¿cierto? Adicionalmente tenemos una economía digital, todo lo que son finanzas descentralizadas. Nos ofrece también que es un mercado, o digamos que una posibilidad completamente global, sin fronteras, que son elementos muy importantes. Nos ofrece privacidad, que cada día se ha visto más violentada porque, pues, digamos que las redes sociales y el mecanismo como ha evolucionado la web 2.0 es a prácticamente cero privacidad. Entonces aquí, digamos que podemos recuperar estos elementos, podemos incluir el Internet de las cosas, que es algo que va conversando de forma muy interesante con blockchain. Así pues que tenemos una cantidad de cosas muy interesantes. Ahí en la presentación faltó algo que a mí me parece súper valioso, que es la gobernanza, es tener la posibilidad de distribuir la gobernanza entre las personas. Y entonces, ¿cómo podemos aplicar todos esos elementos que están allí para elevar el nivel de conciencia y poder entonces poder utilizarlos y poder aplicarlos a la minería? Y nuestra respuesta fue la explotación digital. Entonces, en la explotación digital, pues hacemos algo bastante interesante. Les voy a explicar aquí, si me voy a gastar unos segundos para explicarles qué es lo que proponemos con explotación digital. Entonces, si tenemos un título minero que tiene unas reservas de oro, ¿por qué explotarlo para llevarlo a una bóveda? Si podríamos más bien elevar el nivel de conciencia, más o menos lo que estamos haciendo ahorita con el ejemplo de los animales, evitar eso y construir una piscina de liquidez que tiene como colateral esas reservas, ¿sí? De esa forma, entonces, podríamos traer a valor presente los recursos que están allí guardados en la naturaleza y utilizarlos con el mismo propósito que se utilizan los lingotes guardados en una bóveda, con el objetivo de apalancarnos para desarrollar proyectos nuevos, para desarrollar nuevas industrias. Dale adelante ahí, por favor. Entonces, en la explotación digital podemos encontrar una serie de cosas bastante chéveres, que es lo que queremos como mostrarles. Podemos hacer una explotación digital, con explotación digital, hacer una industria más rentable que la minería tradicional. Esa pregunta, por decir algo, la compartíamos en estos días con una persona de alto nivel del Ministerio de Minas y Energía. Les voy a contar la anécdota, que es bastante interesante. Estábamos con esa persona y le presentamos el proyecto y nos decía, pero vos me estás diciendo, voy a poner el ejemplo específico, hay un proyecto en Cajamarca que tiene en este momento de 35 millones de onzas de oro. Palabras más, palabras menos, poniendo a $2.000 la onza, tenemos unas reservas en Cajamarca de 70.000 millones de dólares. ¿Sí? Eso ya es una cifra bastante interesante. Esa explotación se tendría que hacer a lo largo de 30 años. Entonces la pregunta que me hacían desde el ministerio era, venga, pues usted le está diciendo, le está proponiendo a una persona que tiene unas reservas de 70.000 millones de dólares guardadas, que se ha gastado 500 millones de dólares en exploración,
que no saque el oro? Y la respuesta mía fue sí, esa es nuestra propuesta. Y la pregunta siguiente era, ¿y entonces cómo va a ganar más plata? O sea, ¿cómo va a lograr hacer 35.000 millones de dólares suponiendo que la rentabilidad estuviera en torno al 50%? ¿Qué puede ser de un buen proyecto minero el nivel de rentabilidad? Entonces ustedes que ya entienden un poco del ecosistema blockchain, quiero que nos pongamos a pensar, que elevemos un poco la imaginación. Si tenemos las reservas de oro como un colateral y construimos una piscina de liquidez que se construye con ese colateral, pues entonces podemos ejecutar los recursos en presente, no esperando durante 30 años. Es decir, que si a eso se le aplica una tasa de descuento durante 30 años, el valor es muchísimo más alto. Esa piscina de liquidez nos permitiría hacer negocios de muchísima índole. Podríamos, ya con ese capital, desarrollar proyectos agroindustriales, por supuesto, turísticos también. Podríamos desarrollar proyectos tecnológicos y lograr que otras naciones y otras industrias nos hagan transferencias de conocimiento y crear industria altamente tecnológica y rentable en el país. Entonces, si creamos una piscina de liquidez y vamos a suponer que ejecutamos la mitad, 35.000 millones de dólares, con una rentabilidad únicamente del 10% al año, son 3.500 millones de dólares de utilidad anual. En 10 años, yo habría creado 35.000 millones de dólares de utilidad, todavía tengo el oro, he protegido mis recursos naturales y hemos dado empleo a muchísimas personas. Entonces, fíjense que aquí se configura un modelo en el cual, aunque extraño, aunque diferente, se puede producir más dinero sin necesidad de explotar los recursos naturales. Yo creo que mejor, Paula, al final, para que tengas el micrófono, ¿te parece? Guárdemela, no la vayas a olvidar. Devuélvete ahí, por favor, Mauro. Entonces, esta es la primera respuesta que nosotros, la primera elemento que abordamos. Tiene muchas cosas técnicas detrás, tiene muchos elementos que seguramente ahora con las preguntas las podemos resolver. Más sostenible, sin lugar a dudas, podemos proteger el medio ambiente y podemos desarrollar toda la tecnología y los proyectos que hagamos podrían ser en pro de ser más sostenibles. Inclusivo, ¿por qué inclusivo? Cualquier persona puede entrar a blockchain. Entonces, la gran mayoría de proyectos mineros y energéticos pues son supremamente costosos y están reservados únicamente para grandes capitales. Entonces, casi siempre terminan en manos de compañías de otro país que finalmente termina chocando con las comunidades. En Colombia, pues hemos vivido recientemente hechos de ese tipo. Entonces, pues esto nos da la oportunidad de que sea inclusivo y que cada persona pueda participar en el desarrollo de estos elementos. Voy a volver para acá. Democrática, ¿por qué? Porque nuestra propuesta es que las personas que hacen parte de la piscina de liquidez tienen gobernanza sobre los proyectos. Entonces ahí empezamos a aplicar unos elementos como de innovación abierta que son muy interesantes. ¿Por qué? Si tenemos la piscina de liquidez, cualquier persona podría entrar a proponer un proyecto nuevo para ser desarrollado con la piscina. Y son los mismos que tienen los tokens quienes deciden si participan o no en esos proyectos. Entonces así logramos distribuir la gobernanza y generar procesos de innovación abierta que son hoy en día muy importantes. Y desarrollar a las comunidades. ¿Por qué es importante esto? Porque yo pienso que una de las formas de lograr que la web 3.0 nos agregue valor de verdad como sociedad es que podamos lograr derramar toda la riqueza que se produce en torno a no solamente a las personas que están dentro del ecosistema, sino también lograr sacar esa rentabilidad y esas utilidades afuera de él. Entonces todos estos elementos son los que configuran explotación digital y ahí es donde consideramos pues, que le damos el máximo uso a la blockchain. Entonces fíjense, tenemos DAOs o organizaciones autónomas descentralizadas, correcto. ¿Por qué? Tenemos una actividad democrática y que permite innovación abierta. Podemos utilizar finanzas descentralizadas, correcto. Entonces, por eso tenemos una posibilidad de tener un esquema mucho más rentable, ¿sí? También tenemos NFTs. ¿Por qué? Porque los NFTs son el mecanismo por el cual se ingresa
a los proyectos de explotación digital, a esos proyectos que se desarrollarían con la piscina de liquidez. Y entonces pues vamos como incluyendo todas esas promesas, todos esos elementos que nos permite desarrollar la blockchain y que lo hacen supremamente poderoso. Entonces eso por ese primer lado. Y ahí entonces puede que pasara una siguiente pregunta y es, ¿eso quiere decir que no haríamos minería nunca más? La respuesta a eso definitivamente es no. ¿Por qué? Todos tenemos un celular en la mano, un computador, y ese computador requiere oro, requiere acero, posiblemente requiere titanio, es decir, que hay una cantidad de metales que sí son necesarios para nuestro desarrollo. Pero aquí quiero hacerles una pregunta con respecto al oro, que era el que hablábamos ahorita. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto del oro que hemos extraído como sociedad a lo largo de la historia se ha utilizado como reserva de valor? ¿Cuánto creen, o mejor dicho, les voy a cambiar la pregunta, ¿para qué creen que se utiliza el oro? Porque es muy buen conductor de energía. Porque es muy buen conductor de energía, correcto. Es el mejor conductor que hay. Como reserva de valor. ¿Para qué más se utiliza el oro? Como joyas. Los cascos de los astronautas para de acuerdo. Así es, para reflejar la radiación. Para los que no están escuchando las respuestas, nos han dicho que como joyas, como reserva de valor y como conductor por ser el mejor conductor. ¿Alguna otra idea? Así es, como representando el valor del dinero, como reserva de valor. Así es. Entonces, fíjense que efectivamente lo que nos contaban por aquí, que es el mejor conductor, es cierto, ¿sí? De que se utilizan algunas aplicaciones aeroespaciales muy sofisticadas, correcto. Los mejores cables de conducción de sonido son de oro. Entonces, si uno tiene un equipo de sonido espectacular, debería tener cables que sean con filamentos de oro para que el sonido viaje perfecto. ¿Sí? De hecho, no sé si se han dado cuenta, hay unos cables HDMI que la punta está bañada en oro. ¿Sí? Entonces son dorados y están bañados en oro con el objetivo de que la transmisión sea mucho más perfecta. ¿Sí? Todas esas aplicaciones industriales súper interesantes, súper valiosas, que uno diría es que vale la pena hacer minería, como les estoy diciendo que están, por ejemplo, con el tema del celular, ese fue uno que nos faltó. Se utiliza mucho en celulares porque los microprocesadores, por ser tan buen conductor, para poder hacer tantas operaciones, necesitan el oro. Todas esas aplicaciones industriales reúnen aproximadamente el 10% de todo el oro. El 10%. El otro 90% está más o menos distribuido así. 50% como lingotes guardados en bóvedas que nunca nadie ve, y otro 50% como joyas, que muy seguramente también están guardadas en cajas fuertes en las casas y que muy poco las ven. Así es, así es. ¿Por qué se usa tanto para joyas? Porque son reserva de valor, ¿sí? Porque si no, pues no tendrían valor, ¿cierto? Lo que hace valiosa la joya, lo que hace valiosa e interesante la joya, es que está hecha en oro y es una reserva de valor. Entonces, al final del día, cuando sacamos esa suma, cerca del 90% de todo el oro que hemos explotado a lo largo de nuestra historia como seres humanos es para reserva de valor. Entonces, por eso es que la propuesta de explotación digital de la que hablábamos ahora cobra sentido, ¿sí? Porque podemos evitar explotarla si igual podemos utilizarla como reserva de valor. Y ahora entonces me devuelvo a esto. ¿Cuándo sí necesitamos hacer minería? Cuando queremos posiblemente desarrollar ese 10% para aplicaciones tecnológicas, cuando necesitamos acero, entonces necesitamos minar hierro para desarrollar automóviles, para desarrollar construcción, necesitamos posiblemente titanio, que va a servir para temas médicos, va a servirnos para la industria aeroespacial también, ¿sí? Vamos a necesitar probablemente cobre para
desarrollando la industria eléctrica. Entonces, ¿cómo no poner a chocar la idea que les expusimos anteriormente con la de seguir haciendo minería? Y entonces aquí está la respuesta. La forma como nosotros lo abordamos, lo denominamos minería alternum. Entonces, a través de minería alternum, lo que proponemos es algo distinto. Lo que proponemos es aquellos proyectos mineros que definitivamente deben ser explotados, ¿sí? Deben ser explotados, ¿por qué? Porque ya está la explotación en curso, es decir, ya hay un impacto ambiental y no lo podemos echar hacia atrás. Vale la pena hacer minería alternum. Para esos minerales que son estratégicos, que son necesarios, vale la pena. Y también lo vemos interesante cuando, por decir algo, no solamente estamos hablando de extraer recursos naturales, sino también de utilizarlos para desarrollar, por ejemplo, centrales hidroeléctricas. Eso hace parte, por eso el ministerio en Colombia se llama Minas y Energía, porque hace parte de un tema de aprovechar recursos naturales. Es decir, que nosotros en minería alternum podríamos perfectamente estar hablando de la construcción de una pequeña central hidroeléctrica, por ejemplo, que nos permita llevar energía a la industria o a pequeñas comunidades e irlas conectando, lo cual está directamente relacionado con el desarrollo. Entonces, ¿y qué pasa con la minería alternum? Pues la minería alternum, al igual que la explotación digital, nos genera unos elementos bastante interesantes, que son una minería democrática. Democrática porque nuevamente está al alcance de todas las personas, cualquier persona puede participar en ellos, ¿sí? Tenemos también una minería eficiente, porque la gran mayoría de proyectos mineros fracasan o generan impactos ambientales negativos porque les hace falta recursos, pero a través de un sistema democrático, participativo, como nos lo permite la blockchain, podemos entonces producir unas explotaciones eficientes que tienen unos impactos ambientales bien controlados, bien estudiados y sacar el máximo provecho al proceso. Además, pues podemos tener tecnología de punta mucho más valiosa. Tenemos entonces también una minería trazable, y entonces esto, cuando uno le habla de trazabilidad en minería a las naciones, eso le brillan los ojos, porque realmente uno de los grandes problemas que tienen las naciones con la minería, pues, y especialmente nuestro país, que es productor particularmente del oro, la trazabilidad es fundamental, y pues obviamente a través de blockchain y a través de la incorporación del Internet de las cosas, podríamos llevar a ser una cadena absolutamente trazable de la producción minera, ¿sí? Lo cual se deriva en unas regalías mejor pagadas, unas regalías bien pagadas, desarrollan las comunidades específicamente, una trazabilidad correcta, pues obviamente le permite a la nación tener certeza de que no hay lavado de activos, de que no se están financiando organizaciones al margen de la ley, de que no hay financiación del terrorismo. Entonces esos son elementos supremamente valiosos. Y transparente, por lo mismo, pues porque entonces podemos tener mucha más claridad sobre la cantidad de impuestos que hay que pagar, sobre la cantidad de empleados que se tienen en una mina y cuáles son sus condiciones y las cantidades. Si se fijan, nosotros no estamos planteando una blockchain, de alguna forma, un uso de la blockchain anárquico, alejado de la nación, alejado de las organizaciones, sino que nuestra visión es más una visión en la cual la tecnología nos ayuda a ser complementaria, a impulsar y a desarrollar de forma más eficiente las industrias y a que sea realmente un motor del desarrollo, ¿sí? También creemos pues, que en la actualidad han habido situaciones que muchos conocen, caídas de empresas exchange y otras cosas, y creemos que quizá hace parte de una evolución natural de la Web3, donde al principio quizá no había mucho conocimiento, no había realmente conciencia de cómo se utiliza la tecnología, para qué sirve, pero consideramos que poco a poco estamos en ese proceso de maduración, de ir conociendo, de que la tecnología vaya teniendo unos fundamentos correctos que sean verdaderamente útiles para nosotros como humanos, pues para la humanidad en términos generales, y creemos pues que la blockchain nos va a traer muchísimos beneficios. Eso era lo que les queríamos mostrar. Lo que les queríamos mostrar era justamente nuestra visión, dónde creemos que la blockchain
puede transformar y puede ser positiva. Y nada, pues esperamos que nuestra visión quizá les pueda ayudar a ustedes a pensar cómo la blockchain se podría en otro negocio, en otro sector, utilizar y que sea también enriquecido por ello. Muchísimas gracias. Y ahora sí tenemos preguntas. Y tú las repites ahí, entonces, si quieres. O si quieres, Mauro. Eso, dale la bolita. Hola, pues uno, súper productivo y creo que ¿Escuchas? de los gobiernos que están, te lo dije, es un gobierno que impulsa muchísimo a este sector necesario precisamente por toda la visión de cero, digamos, concesiones mineras, que afectan bien, todo lo que es una propuesta impresionante. Digamos que conocemos un poquito el sector minero y los retos que exige. Entonces, ¿cómo mitigas esta avance de pronto de toda la norma que implica la minería, de la explotación, las concesiones, el pago de clavos, el pago de impuestos? Pero lo que por lo menos hemos visto es que para cada en los proyectos de minería, yo siempre digo esta analogía de dedicarme al tema legal, no hay una diferencia entre un proyecto que hace una inversión muy alta, que es muy alta en el movimiento de tierra, digamos, la cantera, en todo lo que implica una minería abierta o cerrada, versus, digamos, el fracaso del proyecto, porque no se hizo una debida diligencia o una debida estudio de suelos que no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la tierra como tal, con el recurso. Entonces, ¿cómo? No sé si aquí pienso que se tiene una piscina de liquidez como tú la planteas. No tiene por qué cambiar el estudio de título y todo el estudio previo que se hace para garantizar que el recurso está disponible por 30 años. Entonces, quería entender si se tienen en cuenta esos mismos, digamos, o ese mismo cuidado de esa evidencia, sea un proyecto en el sector real o un proyecto. Perfecto, Paula. Yo creo que se escuchó la pregunta. De fondo, pero... Ok, la voy a repetir un poco. La voy a repetir entonces aquí. La pregunta, y Paula, aprovecho entonces como para ver si la entendí, es ¿qué hacemos nosotros para realizar una debida diligencia y para garantizar que los recursos que se proponen están disponibles para una piscina de liquidez efectivamente existen y que sí puedan ser utilizados como un colateral de una piscina de liquidez? ¿Más o menos? Sí, ok, listo. Entonces, la respuesta a esa pregunta es bastante sencilla. Digamos que tiene etapas. En principio, la etapa que nosotros proponemos es títulos mineros estudiados ya, que tienen reservas probadas. Entonces, estamos comenzando y estamos en el proceso de negociación para poder traer esos títulos mineros al proyecto, que ya con reservas probadas, digamos que hay una prácticamente garantía de que el recurso está disponible. Para que una reserva esté probada, tuvo que ser a través de un proceso muy juicioso, muy cuidadoso, de elaboración quizá de túneles o de perforaciones, donde se garantiza inclusive que puede que haya más mineral, pero ese es el mineral que efectivamente se puede extraer y que se puede, digamos, utilizar posteriormente como reserva. ¿Correcto? Pues por eso son como reservas probadas, si lo queremos decir así. Entonces, eso pues digamos que nos da esa garantía. Los títulos con los que estamos inicialmente trabajando son títulos estudiados por compañías supremamente reconocidas, con toda la trayectoria, con quizá una de ellas tiene la operación antigua del mundo. No quiero decir el nombre, pero quizá eso te dé como la pista de quién es. Entonces, digamos que eso robustece significativamente el colateral, ¿sí? Entonces, digamos que en principio esa es la forma como lo hacemos. Ahora bien, cuando los inversionistas o las personas quieren participar en la piscina de liquidez, también hacemos una debida diligencia. Entonces, las personas pueden comprar tokens de Alternum, pero posteriormente hay que centralizar la base de datos cuando quieren ingresar
de liquidez. Entonces esa es la forma de hacerlo transparente para poder nosotros saber quién es el beneficiario final de las utilidades que pudiera producir un proyecto posteriormente. Te termino de contestar y ya volvemos. Lo otro es, entonces esas son las etapas iniciales. Las etapas posteriores vamos a poder ofrecer diferentes piscinas de liquidez, es decir, las personas van a poder ingresar a la piscina de liquidez conociendo que puede haber un grado de incertidumbre en la piscina, es decir, alguien puede entrar a una piscina de liquidez con reservas probadas y otra persona puede entrar a una piscina de liquidez con reservas probables. Esa diferencia hace que obviamente haya una piscina que tiene más garantías que la otra, ¿sí? Entonces ahí hay se está asumiendo un riesgo, pero que sería conocido por parte de la persona que está ingresando a la piscina. ¿Listo? Perdón. No, sí, no. Dale. La otra pregunta es que hablaste de DAO, como entiendo que es un token de gobernanza que decide el destino, digamos, de usabilidad de los recursos que están disponibles en la concesión minera, ¿cierto? Y para qué lo quiero destinar en cuanto al beneficio de la población, digamos, que habita, me imagino, el sector donde se está haciendo donde se está desarrollando el proyecto de minería. Aquí es una DAO en blockchain o una DAO, digamos, ajustada a lo que legalmente, digamos, es una DAO, y teniendo en cuenta que hay jurisdicciones que ofrecen muy poca posibilidad de estructurar una DAO y si funciona como tal. De acuerdo. Perfecto. Entonces te voy a explicar cómo es nuestra visión actual, teniendo en cuenta como el marco jurídico de lo que consideramos se nos permite, ¿sí? Entonces lo que nosotros consideramos viable en este momento particular es que se proponen proyectos y las personas que tienen los tokens simplemente votan si les parece bien y les parece que deberíamos continuar adelante o no. ¿Por qué es importante? Se hace esa primera distinción. Esa distinción se hace porque obviamente la persona lanza un proyecto, pero eso no es un proyecto todavía, eso es simplemente una idea. Entonces nosotros consumimos unos recursos en ese instante, nosotros ejecutamos una parte de la piscina para hacer un anteproyecto, es decir, vamos, hacemos la investigación, hacemos el estudio, encontramos que es viable o no, le entregamos esos resultados a la comunidad y si los resultados entonces son positivos, eso se convierte en una colección de NFTs. Esa colección de NFTs, ya cada persona compra esos NFTs. ¿Listo? Con el objetivo de que ya, pues ese es el mecanismo como podemos manejar la gobernanza por ahora. ¿Listo? Entonces las personas están tomando decisiones, estamos haciendo lo que te mencionaba ahorita como de innovación abierta, ¿sí? Donde todas las personas pueden colaborar, pero obviamente digamos que como hay limitaciones, entonces ese es el mecanismo como podemos hacerlo hasta ahora. O sea, yo tengo dos preguntas. Sí. Primero, agradecerte, pues, muy claro la información y lo que están haciendo es supremamente valioso. Uno es jurisprudencia. ¿Qué hay más? O sea, ¿han visto de pronto proyectos o desarrollos similares? Puede ser en minería o no. Y segundo, el valor del token. ¿Cómo calculan el valor inicial del token que ustedes tienen? Perfecto. Entonces, en cuanto a la jurisprudencia o digamos pues el marco legal, sin ser abogado, entonces el que sea abogado me perdona, pero entonces básicamente hemos visto que hay un vacío legal en términos generales en cuanto a blockchain. Yo particularmente esto me reservo, pues es una opinión muy personal, vi por ahí un proyecto, pero el proyecto me parece que tiene un alcance supremamente pequeño, me parece que está casi que propuesto desde la ignorancia, porque prácticamente reducía todo el ecosistema a exchanges, donde simplemente se hacían como cambios de criptoactivos y ese no me parece que es el fondo de la tecnología y casi que nos podría volver a Colombia como un país. Les voy a poner un ejemplo. En el pasado, en Colombia, se cobraba a la gente que tenía una línea de celular el 20% de IVA porque era como un impuesto a los ricos, a los tentosos, ¿sí? Cuando antes un país bien conectado produce más dinero y hace
Entonces, básicamente me parece que ese proyecto de ley podría reducirnos a eso, a una burocracia que, sin lugar a dudas, pienso que el que la redactó no entiende que esto casi que le puede pasar por encima sin ningún tipo de limitaciones y que tienes que buscar antes bajar a las personas y venga, esto es un marco jurídico amigable, amistoso, donde usted no tiene que ponerse a esconder nada, sino que venga y trabajemos juntos, encuadernemos. Entonces, eso por un lado con respecto a la parte jurídica. Nosotros somos, la verdad, un poco ambiciosos y por eso les contaba que estábamos hablando con el ministerio, porque nosotros inclusive le estamos proponiendo a la nación que un contrato de concesión minero que esté en explotación digital le pague regalías a la nación. Entonces les voy a explicar ahí, me toca explicarles un poquito sobre minería para que ustedes lo puedan entender. El negocio del país es que las minas sean explotadas, ¿cierto? Porque ese es el momento en el que ellos cobran impuestos. Entonces, esos son proyectos de interés nacional. O sea, a la nación, eso es un discurso como raro porque yo digo que no quiero que exploten la mina, pero eso es de lo que más impuestos me produce. Entonces, la verdad es que sí quiero que exploten la mina, ¿sí? Entonces, cuando es una mina de beta, es decir, cuando se hacen túneles en la tierra y se saca la roca y se procesa, eso es minería de beta, esa minería le paga a la nación el 4% de regalías, ¿sí? Cuando lo que yo hago es una minería aluvial, es decir, voy al lecho de un río, saco los lodos o sea, retiro la capa vegetal y saco el fondo y sale ya el oro libre, eso se llama minería aluvial y como es un poco más dañina para el medio ambiente, eso paga el 6% de regalías, ¿vale? Nosotros lo que le proponemos a la nación, un paréntesis ahí, si la nación me entrega a mí un contrato de explotación minero y yo no lo hago, es decir, no saco el oro, pues como el negocio de la nación es sacar el oro, pues me dicen, no, usted no está sacando el oro, déme mi contrato, ¿cierto? Venga, yo le cancelo el contrato. Para que eso no suceda, nuestra propuesta es que un contrato de concesión minero que esté en explotación digital, es decir, que esos recursos sí se están utilizando, le pague a la nación el 2% de regalías. Y que ese 2% de regalías funcionen inclusive como un anticipo. Es decir, que si el día de mañana por alguna razón tenemos que sacar ese mineral que estábamos protegiendo, ya le pagamos el 2%. Entonces, si fue una mina de beta, le pago el otro 2%, y si es una mina aluvial, le pago el otro 4%. Me tocaría explicarles ya muchísimo sobre el modelo de negocio para que pudieran entender un poco eso, pero como les decía, nosotros vemos que antes tenemos que lograr compaginarnos con la nación, poder tributar de forma transparente, porque al final del día eso es lo que derrama riqueza, pero obviamente siendo innovadores y logrando producir muchísimo más valor. No sé si te resolví ahí esa pregunta, sí. Mauricio. Sí. Pero... Esa es la 1. Ok. Listo. La 2, entonces, sí conocemos otros proyectos, pero básicamente, para serte muy honesto, lo que hemos visto hasta ahora es que están tokenizando minas. Tokenizando minas, que para nosotros no es el alcance más valioso, creemos que eso es como usar ahí la punta del iceberg en blockchain. Esa fue nuestra primera idea, ese fue el primer scratch que hicimos y de ahí dijimos, ven, pero ya va, esto da como para más, ¿cómo podemos hacerlo más allá? Y entonces ahí fue donde salió como esta respuesta un poco más amplia. Lo otro que también hemos visto es monedas o tokens, criptoactivos que dicen estar resguardados en oro, ¿cierto? O sea, que un token vale 1 gramo de oro o 0.5 gramos de oro. Bueno, hay varios en el mercado. Nosotros tenemos aprehensiones, o sea, no conocemos bien el modelo, no entendemos muy bien el modelo de ellos, pero como venimos del sector, por ejemplo, a nosotros nos quedan dudas, como por ejemplo, almacenar oro es costosísimo, ¿sí? O sea, hay que pagar la bóveda, hay que pagarle al celador y hay que pagar toda la infraestructura, porque todo el mundo quiere robarte el oro de ahí, porque ya es más fácil sacarlo de ahí que sacarlo de la tierra. Entonces, ¿quién paga eso? ¿Quién paga ese almacenamiento? Entonces, para nosotros esos son sistemas deficitarios, una real respuesta a cómo producen dinero y como ya hemos visto, cuando algo no produce dinero se termina quebrando y hemos visto que eso ya ha pasado en el ecosistema varias veces. Listo, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Aprovechen el espacio. Ya uno, por favor. Paula, hágale su pena. Eso es lo que necesitamos. A ver,
Yo creo que la propuesta es muy disruptiva, ¿cierto? Y conocemos el caso de Go, Policía Nacional Minera, pues que están ya, creo que fue el primer caso de NFT en el sector minero y por lo menos aplicado al sector a un caso de estatista en Colombia. Pero yo creo que la propuesta de modificar las regalías tiene que ver con el estatuto tributario y son reformas, digamos, estatutarias que implican proyectos de ley que tienen que pasar por unas mesas, digamos, de discusión en Cámara y Senado. Y quería preguntarte, era si estabas avanzando en algún proyecto de ley que tenga que ver con esta reforma, digamos, de pago de regalías a la nación, porque pues en estos días, de hecho, ha sido digamos, de las discusiones más álgidas que ha sostenido la ministra, que parece una ministra más de medio ambiente que de minas, con todo el ecosistema. Ha sido precisamente esa. Sí, sí, Paula, entonces te cuento. Estamos en las conversaciones iniciales, acercándonos al ministerio, y la respuesta a eso que yo te podría dar es que en todo caso, pues ahí nos toca usar un poco la legislación actual, en el sentido de que en todo caso un contrato de concesión nos ofrece unos años para exploración, unos años para montaje, y entonces al final del día yo puedo tener un contrato de concesión y demorarme hasta 16 años sin empezar a explotar, ¿sí? Entonces digamos que sería un mecanismo, o sea, para darnos tiempo mientras se logra impulsar un cambio que sabemos es muy profundo, es un cambio de paradigma, de entender que no hay que sacar el oro para poder cobrar un impuesto. Entonces, pues la idea sería lograr impulsarlo a lo largo del tiempo, buscando que se desarrolle. Esa era una de las razones por las que ahora, por ejemplo, les mencionaba que eventualmente había que extraer, por ejemplo, el oro, una parte del yacimiento, partiendo de ese hecho que de pronto ya fuera necesario empezar a agotar la instancia de explotación dentro del contrato de concesión minero, por ejemplo. Entonces, ok, no vamos a empezar a desarrollarlo todo, pero empecemos a explotar porque definitivamente la nación nos dice usted tiene que empezar a explotar o le quito el contrato. Entonces, ahí es donde se generarían ese tipo de situaciones, ¿sí? Pero sabemos que es un camino largo por recorrer, pero creemos que hay que dar la pelea. O sea, el objetivo es, queremos ser los líderes, si se puede, del cambio, en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Listo, no, pues muchísimas gracias de verdad a todos. Muchas gracias, hermano, por tu tiempo. Un aplauso una vez más para vos, por favor. Gracias. 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 ¿Listo?